mañana. Quiero invitarles a que vayan a Juan, capítulo 15, versículos 1 al 3. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Quiero compartirles una historia, algunos de ustedes ya la conocen, lo he hecho en una ocasión anterior, pero tiene que ver con Arthur Ashe. Arthur Ashe es un jugador, o fue un jugador de tenis de descendencia africana. De hecho, creo que es el único afroamericano en lograr por lo menos haber ganado un Grand Slam en tres de los 4 grandes torneos que existen en el mundo del tenis. Cuando Arthur fue informado y estaba casi muriendo porque había contraído la enfermedad del SIDA, producto de una transfusión de sangre que hicieron cuando le practicaron una cirugía de corazón, eso fue en el año 1983, él recibió muchas cartas de sus fans, de sus amigos, y uno de ellos hacía una pregunta en una de sus cartas. La pregunta era esta. La pregunta decía, ¿por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? A lo que Arthur contestó, hace muchos años, unos 50 millones de niños comenzaron a jugar al tenis y uno de ellos era yo. 5 millones aprendieron realmente a jugar al tenis. 500,000 aprendieron tenis profesional. 50,000 llegaron al circuito. 5,000 alcanzaron un Grand Slam. 50 llegaron a Wimbledon. 4 llegaron a la semifinal. 2 llegaron a la final y nuevamente uno de ellos fui yo. Cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios por qué a mí. Así que ahora que estoy con dolor, ¿cómo puedo preguntarle a Dios por qué a mí? Saben, el apóstol Pablo nos invita a hacer esa reflexión. ¿Qué es el barro para que alterque con el alfarero? Y si somos consecuentes con lo que hemos venido reflexionando en los últimos domingos, podríamos preguntarnos quiénes somos las ramas para decirle al labrador lo que él debe y lo que no debe hacer con nosotros. Tomamos un momento para orar. Señor, muchas gracias. Porque esas cosas yo creo que no son el ejercicio o el producto de un ejercicio mental o simplemente aquella idea de que uno necesita aferrarse a una idea y entonces eso va a pasar. Yo creo, Señor, que lo único que hay aquí y lo único que hay en nuestras vidas es la realidad de que tú estás haciendo una obra en nosotros. Y lo único y lo mejor que podemos hacer es simplemente abandonarnos a tu obra, a lo que tú deseas hacer. Y yo sé, y tú sabes, Señor, que es doloroso, tú sabes que hay angustia, que hay afanes, que hay dolor en esta obra. Pero realmente es con un propósito. Nada pasa simplemente porque tú eres un Dios caprichoso. No, tú no haces cosas de adrede como tal vez nosotros a veces queremos actuar y hacer cosas. Tú lo haces bajo un propósito. Y yo te ruego, Señor, que esta mañana tú nos hagas entender esos propósitos o parte de esos propósitos. Porque hay dolor, porque a veces nos cuesta tantísimo, porque a veces los costos sentimos que son tan altos cuando tú deseas hacer algo en nuestra vida, especialmente a través de nosotros. Yo te ruego, Señor, que hoy a través de tu palabra, a través de la experiencia de algunos hombres, o por lo menos de uno, nosotros podamos entender que cuando nos duele, tú también estás ahí. Y tú sigues siendo Dios y tú no nos has abandonado. Así que gracias por tu palabra y te ruego que hables a nuestra vida esta mañana. Oramos en tu nombre. Amén. Ok, bueno, se nota que es un fin de semana con festivo, ¿cierto? Aquí estamos los juiciosos. Ok, sabemos de algunas personas que tuvieron la oportunidad de salir, entonces, bueno, eso es
tradición cuando vienen festivos. Hacía mucho rato no teníamos un festivo. Bueno, pues continuamos esta mañana con la serie La Vid Verdadera, que concierne al estudio del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y hemos visto a los diferentes personajes de la historia o de la parábola, así como también el término clave que Jesús usó en esta historia. Y ese término clave es la palabra permanecer, ¿cierto? Y también vimos quiénes son esas ramas, las diferentes ramas, quiénes son esas ramas que dan fruto, y también vimos quiénes son esas ramas que dan fruto. Y nos hemos detenido las últimas 2 charlas en la labor del labrador. Eso es lo que hemos hablado en los últimos 2 domingos, para hacer énfasis en la obra que Dios hace en la vida del creyente, en la vida de sus hijos. Y hemos dicho que permanecer es un imperativo, es decir, es un mandato. Y si nosotros hablamos de un mandato, ¿a ustedes les gustan los mandatos? Las cosas que tienen que hacer por mandamiento, normalmente es difícil, ¿cierto? Pero cuando nosotros entendemos que permanecer es un imperativo, simplemente Jesús nos está recordando que nosotros tenemos una parte importante en esto. Es decir, no es algo que va a fluir, sino que es algo que requiere de nosotros. Requiere sacrificio, requiere compromiso. Porque eso es lo que significa, si nosotros permanecemos, significa que Él nos va a podar, ¿cierto? Y significa que necesitamos soportar esa disciplina si es que deseamos llevar más y más fruto en nuestra vida. Entonces, con eso en mente, quiero invitarles a que vayamos al texto con el que terminamos el domingo pasado. Eso está en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Esto es el apóstol Pablo. Creo que fue 3 charlas anteriormente. Yo dije que no lo presentamos allá, pero dije Santiago dice esto y eran estas palabras y no es Santiago. Es el autor de Hebreos. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Wow, si hay alguien aquí en este lugar que todavía no tiene la certeza de ser hijo o hija de Dios, no sé si va a querer ser hijo o hija de Dios con esta premisa, ¿sí? Pero Dios está diciendo, si yo tomo a alguien por hijo, lo voy a disciplinar, ¿cierto? Y dice que lo voy a azotar. Bueno, eso es simplemente reprensión o simplemente dirección. Versículo 7 dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Y a ustedes si a ustedes se les deja sin disciplina, de la que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa o vergonzosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Interesante. Quiero que miremos rápidamente algunos aspectos de este texto. Lo primero que la autora dice es, y ya han olvidado por completo. ¿Qué significa esto? Pues los creyentes estaban siendo perseguidos. Estaban viviendo y experimentando una persecución muy, muy agresiva. Así que eso produce desánimo, produce desaliento, produce muchas dudas. Pero el autor de Hebreos, y de hecho, estamos hablando de Hebreos 12, ¿recuerdan lo que pasa en Hebreos 11? El pasillo del hall de la fama. Y el autor de Hebreos está tomando a todos esos hombres de fe que vivieron su fe. ¿Y cómo fue la vida de ellos?
en serio, fue muy, muy difícil. Entonces, aquí el autor retoma esa idea y les está diciendo, ¿ya olvidaron que hablamos de esto? Ellos tuvieron que pagar un precio alto, no para ganar su salvación, pero sí para vivir como creyentes. Y dice, ya han olvidado por completo las palabras ¿de qué? De aliento. Ok, entonces, eso de la disciplina es algo que necesitamos recordar. No podemos olvidar. Cuando vienen los momentos difíciles, necesitamos recordarlo. Si olvidamos eso, entonces estamos fallando. Básicamente, el autor cita un proverbio. Eso es Proverbios 3, versículos 11 al 12. Y dice, eso es en el Antiguo Testamento. Eso es lo que tal vez ellos han olvidado. Y dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Ok. Ustedes que son padres, ¿ustedes recuerdan la cara o el rostro de sus hijos cuando tenían que reprenderlos? Cuando tenían que aplicar alguna disciplina. ¿Ese rostro era amable? ¿Sí? ¿Era de gozo? Pues yo no creo, ¿cierto? De hecho, yo recuerdo cuando mis padres me disciplinaban. Y el rostro que ellos podían ver no era un rostro agradable, ¿sí? Porque, en serio, a veces las correcciones son ofensivas. O no es que sean ofensivas en sí, sino que nos ofenden. Nos molesta que alguien nos corrija, ¿sí o no? ¿O yo soy el único? Ustedes también tienen parte de eso, ¿cierto? Aún cuando alguien quiere hacerlo en buenos términos, es como si eso golpea nuestro ego. Es como si eso lastima nuestro orgullo. Entonces, no nos gusta que nos reprendan y esa realidad también es real delante de Dios. El proverbio dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni te ofendas por sus reprensiones. ¿Por qué? Porque es natural. Porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Si un padre no ama a su hijo, entonces simplemente le da carta abierta para que haga todo lo que él desea. ¿Saben? Es fácil pensar en este tiempo que bajo la era o la dispensación, como algunos dicen, de la gracia o el tiempo de la iglesia, Dios pasa por alto el pecado. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Entonces, Dios lo va a tratar de manera diferente. ¿Saben? De hecho, existe esa idea distorsionada de que por cuanto Cristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados, entonces nosotros no deberíamos pasar por circunstancias difíciles y que Dios no debería pasarnos por momentos de dificultad, porque Cristo ya llevó todo eso en la cruz. Bien, Pablo está recordando a sus oyentes que si bien no sufrimos el castigo eterno, es necesaria la disciplina si es que nos preparamos para el reino. Son dos cosas completamente distintas. Nosotros tenemos y se nos ha dado la oportunidad de sufrir, de llevar dolor, de soportar momentos difíciles aquí, porque nos estamos preparando y esas cosas nos preparan para la eternidad. En cambio, hay muchas personas que dicen, ¿en serio? ¿Tener una relación con Dios, ser hijo de Dios, es soportar esas cosas? Entonces no, yo prefiero disfrutar la vida aquí. Y saben, creo que ahí se aplica muy bien lo que alguien dijo. La tierra es el cielo de los que no han creído. Porque es una maravilla, según ellos, cuando no siguen reglas y siguen sus propias reglas. Pero es el infierno de los que hemos creído. Sí, esa es una realidad. La tierra puede parecer muy difícil con toda la disciplina de Dios, pero es porque nos está preparando para el reino. De hecho, lo que dice el autor de Hebreos, que ya han olvidado, esas palabras son palabras de aliento. Ok, palabras de aliento. Pensemos en eso por un momento. ¿Qué aliento hay en la disciplina? Cuando ustedes están pasando por un momento difícil, ya sea de salud, una situación económica, una pérdida, ¿hay aliento en eso? Es difícil, es difícil. Entonces,
¿Cómo así que recordar que el Señor nos disciplina trae aliento? ¿Saben qué dice el autor de Hebreos? La disciplina es un reflejo de que le importamos a Dios. Por eso es una palabra de aliento. Si Dios no trata con nosotros, entonces es como si Dios no es nuestro Padre espiritual. Es así. Si Dios no trata con nosotros, si Dios no trata con nuestro pecado, si nos deja hacer lo que nosotros deseamos, incluso huir de esa disciplina, entonces es como si Dios estuviese declarando que no somos sus hijos. Así que usted y yo, cada vez que pasamos por momentos de dificultad y que Dios está trabajando con nuestra vida o en nuestra vida, aunque nos duela, siempre podemos recordar que Dios Padre está tratando con nosotros. Por eso dice, esas son palabras de aliento. Sí, yo prefiero que Dios trate conmigo a tener la incertidumbre de si soy o no soy realmente su hijo. Yo prefiero que Él, como el buen padre que es, lo haga y no que me deje simplemente sin una formación como Él desea. Los versículos 9 y 10 de Hebreos 12 dicen, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. ¡Wow! ¿Alguna vez nos corrigieron nuestros padres físicamente? ¿Sí? Ok. Bueno, estas nuevas generaciones ha sido un poquito diferente. Pero yo recuerdo, de hecho, el castigo que decía mi padre, que mis abuelos le aplicaban a él, era tan fuerte, que a veces los metían en un estanque, obviamente lleno de agua, y esa era parte del castigo que les daban. Decía mi padre que algunos de mis tíos, mis abuelos los colgaban, los amarraban, literalmente los amarraban. Y uno dice, wow, menos mal que eso hizo parte de otras generaciones. Y las nuevas generaciones, ya ese tipo de corrección es un poco más controlado. De hecho, hoy los hijos, si sus padres les hablan fuerte, pueden demandarlos. Esa es una realidad y creo que ese es otro extremo. Pero ¿saben? Yo recuerdo la disciplina que mis padres hicieron conmigo, especialmente la de mi papá. Cuando mamá quería disciplinarnos, nosotros aprovechábamos y la verdad creo que nos burlábamos de ella, ¿sí? Porque corríamos y después a ella se le olvidaba, ¿sí? De hecho, para nosotros era genial que mi mamá nos quisiera pegar, ¿sí? Porque eso era adrenalina pura, ¿sí? Y teníamos muchas formas de disfrutar de esas cosas. Pero con papá era diferente. Con papá era completamente diferente. Teníamos un respeto o miedo impresionante hacia él. Y papá casi no nos corregía físicamente. Él era paciente. Y él nos daba y nos daba oportunidades. Y nos daba y nos daba oportunidades. Pero cuando ya llegaba al punto de que no podías pasar una más, en serio, mamá tenía que intervenir y nos tenían que separar porque él no se controlaba. Y yo recuerdo en muchas ocasiones cuando simplemente nuestra espalda fue literalmente reventada, ¿sí? Una noche recuerdo que él tuvo que castigar a mi hermano y ese día mi hermano iba a quedarse con los patrones. Y ellos nos contaron después que mi hermano a medianoche ellos lo escucharon que gemía, ¿sí? Se lamentaba, mostraba dolor y ellos se despertaron y su espalda estaba reventada porque papá era muy fuerte cuando aplicaba el castigo, ¿sí? Lo más
miserable, si se puede decir así, es que nos veía llorando y nos decía, se me calla, no me llora. Y eso era más humillante para uno todavía. Eso era como, por lo menos déjame desahogarme. ¿Ah? ¿Saben? Yo no creo que mi padre era un hombre malo. De hecho, nunca lo vi. De hecho, creo que es un buen hombre. Él no era un hombre malo. Sabía que tenía que corregirnos. Y como padre intentaba hacerlo mejor. Pues el autor de Hebreos dice, ellos nos corregían como les parecía. Y sí, y solamente nos educaron para la tierra en gran parte, por un breve tiempo. Pero saben, aún así, yo nunca le perdí el respeto a mi padre. Siempre lo vi como autoridad en mi vida y le doy muchas gracias a Dios por eso. Y saben, nunca llegué a odiarlo, siquiera. No. Sin embargo, cuando aplicaba su disciplina, wow, yo no quería verlo. Y ciertamente era muy difícil. Pero saben, Dios es diferente. Cuando Dios quiere corregirnos, Él nos permite llorar. Él nos deja llorar. Incluso Él nos permite expresarle nuestro dolor. Y con toda seguridad nos ha dicho, voy a estar ahí contigo para consolarte. Y siempre Él lo hace. Él lo hace con nosotros. Él lo ha hecho conmigo. Otro punto que señala o que deja entrevisto el autor de Hebreos es que muchos padres acuden al castigo como una forma de imponer su respeto y su autoridad. Y son arbitrarios. Otros lo hacen para satisfacer su impotencia y el fruto de sus propias frustraciones y lo hacen con sus hijos. Para ganar respeto. Sin embargo, Dios lo hace con amor, con un propósito que es sublime y que trasciende a veces nuestro propio entendimiento porque nos está preparando para la eternidad. Luego dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien causa de dolor, causa de vergüenza. Pero dice, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Eso es un entrenamiento, es un proceso. Así que, ¿por qué Dios promete acompañarnos en el dolor? Porque Él sabe cuánto nos duele. Él no es ajeno a nuestro dolor. Dios no ignora nuestro dolor. Él sabe que duele y Dios no niega el dolor. De hecho, Dios dice, yo sé que eso te va a doler, pero es necesario. Dios reconoce más bien que es doloroso ese proceso y que puede ser penoso. Yo sentí vergüenza por la reprensión de mis padres. Cuando era adolescente solíamos jugar en la calle, en la cuadra, en la calle, eran calles destapadas, así que salíamos a jugar canicas o salíamos a jugar fútbol. Y a veces ya ellos habían llamado y habían dicho, por favor, éntrese. Y ya el segundo o el tercero llamado era con el palo de la escoba. ¿Ah? ¿Y qué adolescente no va a sentir vergüenza delante de sus amigos cuando eso pasa? Eso es vergonzoso. Y uno sentía mucha vergüenza. Yo recuerdo que una vez nos hicimos amigos de unas niñas del barrio. Mi mamá decía que nosotros estábamos enamorados de ellas. Y un día mamá amenazó con decirle a esas niñas que nosotros no éramos capaces ni siquiera de lavar nuestras propias medias. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ellos lo hacían? Pues porque sabía que eso producía vergüenza. ¿Saben qué fue lo mejor de todo? Que ya no tuvo que decirles nada. Porque juiciosamente aprendí a lavar mis medias y bueno, otro tipo de ropa, que era parte de nuestras responsabilidades. Pero ¿saben? Esas cosas dan vergüenza. Es natural. La otra vez hablaba con una señora y ella decía, ¿cómo le hablo a mi familia de un Dios que me provee, de un Dios que es amor, cuando ellos saben la condición en la que ahora estamos?
Y saben, eso es un engaño. Eso es un engaño. Muchas de las desgracias, entre comillas, porque no son desgracias, pero muchas de esas situaciones que los creyentes pasamos están ahí porque Dios mismo las coloca. Esa es una realidad y muchas veces caemos en ese engaño de ¿cómo le hablo a una persona del Dios que me provee cuando no tengo un trabajo? Bueno, Dios puede estar trabajando en nuestra vida a través de esas cosas. Pero es como si sentimos un poco de vergüenza. Y qué bueno que Dios no descuida esas cosas. Él dice, en el momento puede parecer vergonzoso, pero en el futuro van a traer bendición. Entonces, para muchos creyentes ven la paternidad divina como que Dios existe para hacernos felices. Dios existe para satisfacer nuestras necesidades, para suplir todos nuestros caprichos. Ahora, si eso es verdad, ¿ustedes creen que Dios no podría hacerlo? ¿Creen que Dios no tiene la capacidad de hacer que nuestra vida sea un paraíso? Claro que sí. Él tiene la capacidad de hacerlo. La pregunta es ¿por qué no lo hace? Bueno, ese no es el propósito con el cual fuimos llamados. Ciertamente vamos a encontrarnos con eso en la eternidad, como cantábamos hace un momento. Podemos imaginar. Y creo que hay mucho material en la Escritura que nos permite ver que va a ser algo maravilloso. Pero mientras vamos camino a esa eternidad, Dios tiene que tratar con nosotros y Él va a disciplinarnos. No lo hace de adrede, no lo hace por capricho, lo hace para prepararnos. Ahora duele, pero al final disfrutaremos y nos deleitaremos en que Él nos haya perfeccionado. Algunos dicen, y eso es algo que está de moda, viene creciendo cada vez más, y es el evangelio de la fe, ¿cierto? Los predicadores de fe dicen que pues simplemente nosotros necesitamos hacer lo que es correcto para que Dios responda de manera positiva a nuestras peticiones o a nuestros anhelos. Y con eso podemos sacar de manera directa a Dios de la ecuación de nuestra vida. Si nosotros decimos, actuamos bien para que nos vaya bien y luego nos va mal, Dios desaparece de la ecuación. Y es lo que muchas personas hacen. Y quiero simplemente referirme a la experiencia de Job. Vamos a hacerlo de manera muy rápida. Pero creo que Job tiene mucho que ver con esto de por qué los creyentes sufren, por qué los cristianos sufren, por qué los hijos de Dios sufren. Quiero invitarles a que vayan a Job, capítulo 3, y vamos a mirar los versículos 25 al 26. Job, capítulo 3, versículos 25 al 26 y 26. Y esas personas yo creo que Job es uno de los libros que más nos habla acerca del sufrimiento del creyente. Pero estas personas, algunas personas, yo creo que ya son muchas personas, toman algunos aspectos, para ser más precisos, un aspecto de Job, de su experiencia, y le dan una connotación completamente diferente. Allí en el versículo 25, Job dice, lo que más temía me sobrevino. Lo que más temía me sobrevino. ¿Qué temía Job? Bueno, Job tenía como cualquiera de nosotros, no es algo puntual. El relato bíblico no nos permite ver a ciencia cierta qué era lo que él temía, pero ciertamente Job tenía temor por los sufrimientos de la vida, por esas cosas a las que nosotros nos enfrentamos en el día a día. Pero dice, lo que más temía me sobrevino. Ok, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Ok, eso resulta muy interesante, especialmente para los predicadores de fe que dicen, miren, Job vivía en temor.
Job vivía en temor. ¿Y saben qué ocurre aquí? Aquí ocurre algo más interesante todavía. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca de el poder de las palabras? Ok. Pues yo creo que con las palabras se maldice o se bendice, con las palabras se edifica o se destruye. Esa es una realidad, ¿cierto? Con las palabras comunicamos la mayor parte de lo que queremos expresar. Así que si es ese poder en las palabras, pues yo creo en ese poder de las palabras. Pero lo que muchas personas hacen a partir de esto es que dicen, ven, Job vivía en temor, vivía con miedo. Entonces, ¿qué más podía esperar? ¿Me estoy haciendo entender? Pues eso temía, eso lo asustaba, entonces eso le sobrevino. Y si nosotros notamos con cuidado, ¿dónde queda Dios en la ecuación? Finalmente, todo se trata de si hago lo correcto o si hago lo que es incorrecto. Y es como si Dios no tiene participación en nuestras experiencias de vida en el día a día. Básicamente, con esa posición decimos Dios no existe, sino que todo es producto de nuestro pensamiento. Dicho de otra forma, el poder de las palabras. Piensa positivo y van a venir cosas positivas. ¿En serio? ¿Todo se trata de eso, de lo que hay en nuestra mente? Yo no creo que sea así. Sin embargo, estas personas toman este texto y lo ponen de esa manera. Entonces, de manera positiva, de manera positiva, están diciendo, ¿quieres bienestar? ¿Quieres que en tu vida te vaya bien? Entonces, piensa positivo. El poder de las palabras. No le des chance a Dios. Aférrate a una idea de salud completa. Aférrate a una idea de poder económico completo. Aférrate a una idea de salud y, mejor dicho, no pienses en nada para mal. Y entonces Dios no va a tener argumentos contra ti. Dios te va a dejar quieto. No, las cosas no funcionan así. De manera negativa, estas personas dicen, ¿cometiste un error? Bueno, pues ¿qué más puedes esperar? ¿Tú eres culpable? Estás cosechando lo que recibiste, entonces toma lo que te mereces. Eso es lo que pasa cuando damos esa interpretación a Job capítulo 3, versículos 25 y 26. Si pecaste, Dios te castigará. Pero saben, no toda la disciplina es castigo. La disciplina es orquestada por Dios. Lo que llamamos castigo, en la mayoría de los casos, es el fruto de nuestras malas acciones. Y no digo que es que esas cosas escapan de la soberanía de Dios, sino que no podemos confundirlas. Y saben, esta posición que tienen estas personas se parece muchísimo, muchísimo a la posición que tenían los amigos de Job. Job tenía amigos. Y saben, ellos también hablaron a Job en el nombre de Dios. Pero la pregunta es, ¿la posición de sus amigos fue una solución a la disciplina que Dios con la que estaba tratando a uno de sus siervos? Quiero que vayamos un poquito más adelante, capítulo 4 de Job, y miremos los versículos 7 al 9. Dice el versículo 7, ponte a pensar, y este es su primer amigo, o el amigo que habla en primer lugar es Elifaz, y dice, ponte a pensar. Lo está invitando a la reflexión, a un pensamiento lógico. ¿Quién que sea inocente ha perecido? ¿Notan ustedes lo que está pasando? ¿Quién que sea inocente ha pasado dificultades? ¿Quién que sea inocente ha pasado por un momento difícil? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura,
el soplo de Dios los destruye. Wow. Pensemos en Job. Está mal. Y creo que a nosotros no se nos ha dado una prueba como la que se le dio a Job. Y esperemos que no. Ahora, Dios usa y coloca esas pruebas y esas cosas de acuerdo a nuestra capacidad. Qué bueno que Dios lo hace de esa manera. Pero pensemos en Job, en todo lo que él tuvo que vivir. Y su amigo le dice, hombre, ¿qué tienes escondido? ¿Qué tienes escondido? ¿Por qué no confiesas? ¿Por qué no revisas bien tu vida? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? Porque es imposible que las personas íntegras, inocentes, pasen por momentos como los que tú estás viviendo. Ese es el pensamiento lógico de Elifaz. Es bastante moralista, de hecho, pero no soluciona para nada la situación de Job. No es una respuesta a las preguntas de Job. Y saben, eso se parece mucho a la posición que tienen las personas que predican el Evangelio de la fe. Un poco más adelante, Job capítulo 8, versículo 20, este es su segundo, o el discurso, o parte del discurso, porque podríamos encontrar mucho de esto en el libro de Job, pero solo he escogido unas citas puntuales. Este es su amigo Bildad. En Job capítulo 8, versículo 20, escuchen lo que este hombre le dice. Dios no rechaza a quien es íntegro, ni brinda su apoyo a quien hace el mal. Ok, ¿qué está diciendo esta persona a Job? Es básicamente lo mismo que dijo la primera persona. Si tú buscas a Dios, Él no te va a rechazar y por ende te va a quitar la aflicción. Eso es lo que esa persona le está diciendo. Ellos están dando por hecho, están dando por sentado que lo que Job está experimentando es el puro fruto de una acción mala que él tuvo. Es el puro fruto de algo incorrecto. Y que si él busca a Dios, que si él confiesa, entonces Dios le va a quitar. ¿Y es así como Dios funciona? Un poco más adelante, Sofar, su tercer amigo, Job capítulo 11, versículos 14 y 15. Sofar le dice, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrías llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ok. ¿Esa es la respuesta a la situación de Job, a la condición de Job? No. Porque ciertamente Job no buscó estar en esa condición. Ciertamente Job está en esa condición no porque haya hecho algo mal. Es porque Dios permitió y quiere tratar con él. Esa es la realidad. Y para nosotros es tremendamente difícil entender esas cosas. ¿Cómo es que Dios hace cosas como esas? Pero la posición de sus amigos no ayuda para nada. No son una solución, como tampoco es una solución el Evangelio de la fe para nuestras vidas, para el dolor y para la dificultad. Entonces, lo que Dios aplica a sus hijos es disciplina, no es retribución divina. Pero algunos piensan que lo que Dios hace es una retribución divina. Y yo no me imagino donde realmente Dios actuara bajo esos parámetros. Yo creo más bien en la misericordia y en la gracia, pero también en la disciplina. Y no en la retribución divina que Dios nos paga conforme a lo que merecemos. Entonces, creo que el discurso para este tiempo no ha cambiado mucho. Simplemente cambiamos algunos términos. Hoy hablamos de oración. No hablamos de confesar, sino hablamos de la oración. Pídale a Dios con fe y entonces Dios lo va a hacer. Dios va a hacer si simplemente a través de la fe tú logras doblar el brazo de Dios a tu favor. Hoy hablamos de reclamar a Dios. A Dios hay que exigirle, hay que reclamarle. Hoy hablamos de atar y desatar.
La pregunta es, ¿dónde queda la labor del labrador? ¿Dónde queda la labor del alfarero? Yo sé que es difícil, pero Dios sigue siendo Dios y Él tiene el derecho de tratar con nosotros. ¿Saben qué es lo peor de esta tergiversación de la palabra en Job? Es que se pierde el verdadero propósito de la prueba a Job. Dios dijo acerca de Job lo que ha dicho o lo que no ha dicho acerca de otros hombres. Al principio de Job, Dios se refiere a él como un hombre justo y recto, temeroso de Dios. Sin embargo, Job necesitaba entender que Dios es el alfarero y él es barro en manos del alfarero. Así como nosotros necesitamos entender y recordar cada vez que Dios es el labrador y que nosotros solo somos ramas. Y Job aprendió la lección. El propósito se cumplió. Quiero que vayamos a Job 45, versículos 1 al 6. Esto lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pero noten, esto me hace pensar cuando el autor de Hebreos dice si toda la disciplina en el momento es vergonzosa, pero al final trae una cosecha de santidad. Dice el capítulo 45, versículos 1 al 6 de Job, dice, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes. Y ese 45. Oh, perdón, sí, no tiene 45. Perdón. La secretaria también se equivoca. O sea, mi mano. Ok, Job capítulo 42, versículos 1 al 6. Dice, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes. Y ese sé que todo lo puedes es todo lo que hiciste en mí. Tú tienes la autoridad de hacerlo. Tú tienes la potestad para hacerlo. Y luego dice, y que nadie puede detenerte. Ni siquiera nosotros podemos detener lo que Dios va a hacer en nosotros. ¿Saben algo interesante? Cuando quien fuera nuestro pastor, el pastor José Lingo, necesitaba mucha dirección. Y esto es algo que él habló muchas veces y lo hizo en público, así que está bien si lo hago. Él dijo, una de las razones por las que fui a un lugar a ayunar, y él lo hizo durante 40 días y 40 noches, era porque primero necesitaba buscar dirección en una situación muy, muy puntual. Pero la segunda razón por la que él quiso hacerlo es porque él quería pedirle a Dios que le quitara una lucha que él tenía. Y en ese tiempo, al final, el pastor José decía, Dios me dijo algo y él me dijo lo siguiente. Él me dijo, ¿quién eres tú para sentirte capaz de pedirme que te quite algo por lo que todos han pasado? Y yo creo que eso es para nosotros también. A veces nosotros presumimos que Dios tiene que quitar esas cosas. ¿Y para qué las va a quitar si el propósito no se ha cumplido? ¿Y duele? Sí, y a veces en nuestro pensamiento lógico es tan difícil tratar con estas cosas. Pero yo sé que el Espíritu Santo nos da la capacidad de entenderlas y de asumirlas y la fuerza para sobreponernos a ellas. Versículo 3, tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Eso era lo que hacía Job. Soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y noten lo que Job hace al final. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job entendió. Y saben, me atrevo a decir que parte de esas cosas que hacía Job, incluso Job dice que ofrecía ofrendas por si acaso alguno de sus siervos había pecado. Pero ¿saben? Eso habla también de un hombre que era tan correcto, tan íntegro, que en algún momento de su vida pensó y llegó a sentir que Dios no tenía oportunidad
para tratar con él. Pero después, al cabo de esa experiencia, Job dice, ¿saben? Yo no te conocía, yo no te comprendía, yo no sabía ni siquiera lo que decía. Pero ahora mis ojos te ven y puedo verte y conocerte de manera diferente a través de la experiencia. Es como si Dios trató con Job, Dios podó a Job, pero también lo restauró. Y Job entendió. La pregunta para nosotros es, ¿entenderemos y aceptaremos que Él es el labrador y que tiene el derecho para tratar con nosotros como a Él mejor le parezca?